Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Y les dijo: Miren y guarden toda avaricia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Le dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esa misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesoró riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, qué linda que es esta lectura, esta palabra del Señor, ¿verdad? Que nos invita a reflexionar sobre los bienes, o mejor dicho, sobre las riquezas, en cuanto a la administración que nosotros hacemos de las maravillosas obras que el Señor nos ofrece, que nos regala y que ha puesto a nuestra disposición. Upea la añade yara y añandejina desde Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que se arrastra sobre la tierra. Es decir, de eso quiere decir que Dios nos da todas las riquezas de este mundo y al mismo tiempo el hecho de ser imagen y semejanza de Dios significa que tenemos cualidades y riquezas, queridos hermanos, personales para saber administrar los bienes del Señor. Porque estamos en este capítulo 12 de San Lucas, en que nos habla de este hombre que no sabe administrar los bienes. ¿Por qué? Y porque él piensa en sí mismo, él no piensa en la comunidad. Yo siempre insisto y vuelvo a insistir, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos está recordando, bueno, na vender lleva los bienes, amén. Vea la de plata de Yahaisha. Vearemos a tus cualidades, tus riquezas, con toda esta naturaleza maravillosa que tenés que transformarla. Entonces tenemos que entender lo que significa el saber administrar los bienes de Dios. Porque con esa capacidad puede ser que a nosotros nos tocó una linda oportunidad de vida, nacimos en una buena familia, unos buenos padres, posibilidades y oportunidades, y en fin, una familia, unos amigos, no sé, o te fuiste a un colegio donde te dieron la oportunidad de desarrollarte en tus cualidades, el ser imagen y semejanza de Dios. Justamente tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, porque ser semejante es el significado de limitación. Ser semejantes a Dios quiere decir que nosotros no somos iguales a Dios, sino que tenemos que saber que somos limitados y podemos caer en el mismo error de este hombre de la parábola. Porque calculáis, qué bien que me fue, voy a tener que incluso echar, dice, todos estos graneros, mucha abundancia. Hasta podríamos decir que es una persona que se da cuenta, Dios me bendice y catuñan de ella lleva. Porque ese veñan de yara, la se hay coponas lleva. Pero atención, no quedarnos simplemente en eso. Upebe la ñandilla guapuja ya calculaña mañana ya esa moi para la uña de lleva como va a poner ñande yara o me añande.
Y desde ahí tenemos que ser capaces, ¿verdad? Nosotros de distribuir, de organizar, de dar oportunidades a todos. Cuando hablamos, queridos hermanos, que tenemos riquezas, no estoy hablando de las riquezas que hemos robado a los demás. Porque algunos somos generosos, generoso con la plata robada, con la plata del pueblo, con la plata de los demás. Sí, ese tiene mucha plata, ese, y es generoso, nambreo. No, queridos hermanos, eso no es generosidad, al contrario, eso es ser un ladrón, porque queremos dar las oportunidades justamente. Cada uno tiene una hermosa oportunidad, pero claro, todos tendríamos que también utilizar bien esta riqueza personal, primero la nuestra, que son nuestras capacidades y cualidades. Upea Antonio la ñandeña moyana primero al servicio de la comunidad. Upea la ñande monguyana la yeya poponajan a las cosas. Y después, queridos hermanos, en la medida en que la abundancia, porque el Señor también derrama su bendición, el berajaj, que justamente no quiere decir, como dice el Evangelio, simplemente una bendición de cosas externas, sino que después le dice, necio, ¿para qué acumulaste tantas cosas si al final vos estás perdiendo tu alma, si al final no estás haciendo el bien para tu comunidad? Así es que despiértense, Yara, y sean buenos administradores en la comunidad con estos beneficios, la gracia multiforme que Dios ha derramado en nuestra vida y en nuestro corazón. Que así sea. Que así sea.